universitario, quienes que fuimos siguiendo, seguimos a gente que está relacionada con la universidad. Vemos que siempre participás y siempre estás abierto a charlar y a debatir, así que desde ya muchas gracias. Te presento primeramente, Eduardo Rinesi es politólogo y filósofo, es profesor titular de la Universidad General de Sarmiento, donde fue rector ahí en el periodo 2010-2014, pero además también ha publicado un montón de libros que la verdad que quienes puedan acceder, la mayoría son de acceso público, son muy buenos, particularmente dos que me anoté acá, que inclusive también los pude leer. Uno es Filosofía y Política de la Universidad y otro Universidad y Democracia. Así que para explicarle un poco la metodología, Eduardo va a exponer lo que nos preparó hoy y después vamos a poder ir haciendo preguntas, habilitando el micrófono, o mismo si ustedes quieren ir haciendo preguntas por el chat, nosotros los vamos anotando. Así que nada, muchas gracias y Eduardo, cuando quieras arrancar. Bueno, muchas gracias, Eloy. Buen día a todo el mundo. Una alegría estar acá, sea lo que quiera decir la palabra acá, en estas circunstancias, estar en todos estos lugares, conversando con ustedes. Y felicitaciones por lo que están armando como escuela de formación, de capacitación, en fin, para pensar sobre estas cuestiones. El tema que me propone él hoy es un tema, por supuesto, enorme, y es enorme incluso si decidimos acotarlo a la historia de la Universidad Argentina, que es lo que prudentemente voy a hacer, porque entiendo que ese es el espíritu y que no se trata de pensar la historia del sistema universitario en Occidente, lo cual nos llevaría unos cuantos siglos. De hecho, tiene muchos siglos la historia del sistema universitario en Occidente, o de la universidad como institución en Occidente, una historia de más o menos, para decirlo en números redondos, 1000 años, desde las primeras instituciones que con una forma de funcionamiento parecida a la de nuestras universidades contemporáneas empiezan a ponerse a andar en ciertas zonas de Italia, de Alemania, de España, ¿no? Hace más o menos 10 siglos, sufriendo desde entonces todo tipo de transformaciones y de reflexiones teóricas, filosóficas. Ahí las invitaría a quienes tengan ganas a revisar todo ese material, que es muchísimo, todas las muy importantes reflexiones que la propia universidad produjo sobre sí misma, que los propios miembros de la vida universitaria produjeron sobre la institución que los albergaba a lo largo de los siglos, y muy especialmente, yo diría, de los últimos 2 o 3, ¿no? Allí se destacan, por supuesto, el importantísimo libro de un filósofo alemán de fines del siglo XVIII, que se llamaba Immanuel Kant, creo que lo conocemos, Manolito Kant, que escribió un texto fundamental llamado El conflicto de las facultades, muy importante texto de Kant, en torno al tipo de relaciones que Kant proponía que debían existir en las universidades que se estaban fundando en una perspectiva moderna, en Alemania y en toda Europa, allí a fines del siglo XVIII, bajo el signo del racionalismo, del siglo de las luces. Eran universidades que estaban organizadas en general en forma de 4 grandes facultades. 3 de ellas se llamaban facultades superiores, porque se ocupaban de cosas que estaban allí en el mundo, que importaban al bien común, que importaban a la sociedad, y que por lo tanto eran facultades que, decía Kant, debían ser reguladas por el Estado. Miren qué interesante y qué cercano a nuestras propias preocupaciones. Cualquiera de ustedes que haya pasado por la Ley de Educación Superior y por sus famosos artículos 42 y 43, que tantas discusiones y tantos dolores de cabeza nos han dado en tantas ocasiones, y que son artículos fundamentales de la Ley de Educación Superior, puede entender el interés que tiene esto que dice Kant
a fines del siglo XVIII. El Estado debe regular, dice Kant, lo que se enseña en las facultades de Derecho, porque de eso forma después juristas y abogados que van a trabajar en el mundo y que tenemos que tener garantías de que sepan lo que hacen. Lo que se estudia en las facultades de Medicina, ¿no? Porque tenemos que tener las garantías de que los médicos que produce la universidad después pasan. Hay un ruidito por ahí Sí, saqué un micrófono. Bueno, esto se llama muteando gente, con ese verbo horrible que aprendimos en la pandemia. En la Facultad de Medicina no se puede enseñar cualquier cosa, dice Kant. Los médicos que formamos allí después van a atender a nuestros hijos y necesitamos que sepan dónde queda el hígado y cuáles son las patologías del corazón, ¿no? Y tampoco se puede enseñar cualquier cosa, dice Kant, en una expresión que hoy nos resulta un poco más rara, un poco más extemporánea, un poco más difícil de entender, en una facultad que era muy importante en la organización medieval y también moderna temprana de la universidad, que era la Facultad de Teología, donde se enseña nada más ni nada menos que sobre Dios, que es una materia importante que tiene consecuencias graves sobre el modo de funcionamiento de la vida social. Ahora, si el Estado regulara lo que se enseña en esas tres facultades, dice Kant, y no hubiera otro lugar en la universidad donde pensar críticamente, donde inspeccionar críticamente el propio modo en que la universidad piensa, en que la universidad sabe, en que la universidad investiga y en que la universidad enseña, estaríamos al horno y la universidad correría el riesgo de ser una institución perfectamente dogmática al servicio de la pura reproducción de los saberes que le interesan al poder político estatal. Es necesario, para que la universidad no sea cómplice de las peores tiranías, que haya dentro de la universidad un cierto pliegue interno, y a ese pliegue interno Kant le da un nombre original, lo llama Facultad de Filosofía. Vean ustedes la confianza que tenía Kant en la filosofía. Hoy tenemos menos confianza en esa disciplina que la que tenía este ilustrado de fines del siglo XVIII. Pero en todo caso la idea es interesante. Tiene que haber una cierta, digámoslo así, actitud filosófica en la universidad que consiste en la actitud de inspeccionar críticamente, sin prejuicios, sin preconceptos y sin responder mandatos estatales ni de ningún tipo, ¿no? Todo lo que la propia universidad hace. En ese sentido, filosofía en Kant sería sinónimo estricto de crítica, y crítica sería sinónimo estricto de reflexión, ¿no? Entendiendo esta palabra en su sentido más inmediato, como flexión del pensamiento sobre sí mismo. Eso es lo que quiere decir reflexión, ¿no? El pensamiento se lanza sobre el mundo, pero al mismo tiempo se pliega sobre sí para inspeccionar las propias condiciones en las que piensa, las propias condiciones en las que sabe. Y eso es muy importante, porque si no, efectivamente corremos el riesgo de suponer que el modo en que pensamos y en que conocemos es el único posible, y ahí sí, definitivamente nos convertimos en unos dogmáticos bárbaros. Ese texto de Kant es un texto que no dejó de influir de cierto modo en las discusiones universitarias que empezaban a tener lugar en una lejana región del mundo, que era nuestra zona en el planeta, donde ya entonces había una vida universitaria con algún tipo de desarrollo, y es allí entonces por donde me gustaría empezar, para no venir para acá con las enormes discusiones que tuvieron lugar en Europa sobre la cuestión universitaria, que son muy interesantes, pero que nos quedan un poco lejos, ¿no? Por supuesto, están allí grandes trabajos, por supuesto, el famoso discurso del rectorado en pleno nazismo del filósofo alemán Martin Heidegger, por supuesto, los preciosos libros sobre la cuestión universitaria del filósofo francés Jacques Derrida y muchísimas otras cosas más, pero me parece más interesante para nosotros venir a la Argentina y además volver al asunto un poco más histórico y un poco menos filosófico, que me parece que es la pretensión del título de esta convocatoria, ¿no? Entonces yo lo que pensaba es que para contar en la Argentina, y quizás extendiéndome un poquito en América Latina, pero siempre en relación específica con nuestro país, la historia del sistema universitario, podíamos contar esa historia como en dos grandes capítulos. Uno de ellos muy largo, el otro mucho más corto. Uno de ellos es un capítulo que yo tendería entre el nacimiento de la primera universidad en el territorio de lo que entonces todavía no se llamaba Argentina, estaba muy lejos de recibir todavía ese nombre, que es la Universidad de Córdoba, ¿no? Hace más de 400 años, hace ahora como 410 años o algo así, o 15.
Es la primera universidad en el territorio de lo que después sería la Argentina. La segunda, la Universidad de Buenos Aires, solo sería creada unos 200 años después, inmediatamente después de la Revolución de Mayo, para que tengamos una dimensión de los larguísimos plazos históricos de los que estamos hablando. Entonces yo diría, desde el nacimiento de la Universidad de Córdoba, en el año del Moño, hace más de 4 siglos, hasta fines de los años 60, que yo diría que es la fecha en que la Argentina deja de tener un sistema universitario chico, formado por un puñado de universidades grandes, para pasar a tener progresivamente y a lo largo de las décadas, desde entonces hasta hoy, un sistema universitario público. Voy a hablar del público, que es el que me interesa, no porque carezcan de interés las universidades privadas, sino porque la verdad de la milanesa es que me interesan las públicas por todo tipo de razones que son más o menos evidentes, y porque son las que además, me parece, han marcado el ritmo de nuestra reflexión teórica y política sobre la universidad, ¿no? Y me parece que desde fines de los años 60 hasta la actualidad, a lo que hemos asistido es a un proceso de enorme crecimiento, en números redondos, sextuplicación del número de instituciones de las que está compuesto el sistema de universidades públicas en la Argentina. A fines de los años 60 había en este país 9 universidades públicas grandes, en ciudades grandes del país. Hoy hay más de 55 universidades públicas en distintos puntos de todas las provincias del país, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene y que después, en todo caso, explicitamos un poco más. Entonces yo diría, hay un gran periodo que va desde el nacimiento de la primera universidad en el territorio de lo que después sería la Argentina, hace 400 años, hasta fines de los 60, y otro desde fines de los 60, Revolución Argentina, Onganiato, ¿no? Y el Onganiato, con ese hecho tan significativo en la historia de la universidad pública, esa especie de doble rebote del 18 cordobés y del 68 parisino, que es el cordobazo en el año 69, y después de eso, ¿no? Durante los gobiernos de Levingston y de Lanusse, el inicio de las grandes oleadas de crecimiento del sistema universitario público argentino que llega hasta hoy. Esa segunda etapa, a ver, digámoslo así, para organizar un poquito lo que voy a decir. El primero de esos 2 capítulos, ¿no? Sobre todo esto voy a hablar unos pocos minutos nomás, entre otras cosas porque me interesa que después ustedes puedan intervenir con dudas, con preguntas, con intervenciones, con lo que se les ocurra. De modo que, no sé, Eloy, vos me decías cerca de 1 hora, si te parece, hablo 45, 50 minutos, algo así, para después dar 10 o 15 para intervenciones de los compañeros, ¿querés? Sí, me parece perfecto. Bueno, entonces yo digo, me parece que ese primer largo capítulo que les presenté recién está asignado sobre todo por dos tópicos fundamentales de los que tenemos que conversar, aunque sea un minuto, que son la reforma del 18, ¿no? Y el peronismo de mitad de siglo, y que el segundo capítulo, el de la expansión y fuerte democratización del sistema universitario público en la Argentina, me gustaría asociarlo, por un lado, al proceso de crecimiento cuantitativo del sistema universitario, y por otro lado a una cierta declaración a la que yo le doy mucha importancia, que se produjo hace ahora 15 años y en la que me voy a detener un poquito debido a su extraordinario valor, y a la transformación de una cierta ley, que es la Ley de Educación Superior, que introduce unas novedades últimamente de lo más importante para pensar el estado actual de nuestras universidades y nuestro lugar en ellas. Muy rápido. El sistema universitario argentino, si pudiéramos hablar así, hacia las primeras décadas del siglo XX, era un sistema en efecto muy chiquito, formado por 3, 4 instituciones, la de Córdoba, después la de Buenos Aires. A fin del siglo XIX, comienzos del XX, se crea la de La Plata en una perspectiva positivista avanzada, digamos. La de Tucumán, no recuerdo cuál es su año de creación. Es en todo caso un sistema muy chico, el de las primeras décadas. ¿Perdón? Es un sistema muy chico, el sistema universitario de las primeras décadas del siglo XX, que se ve muy fuertemente sacudido
por un acontecimiento de lo más interesante que tiene lugar en una universidad ya para entonces muy antigua, ciertamente muy conservadora. La Universidad de Córdoba es una universidad muy conservadora, lo fue, diría yo, desde el comienzo mismo de su historia. Las élites que hicieron la Revolución de Mayo de 1810, los jóvenes que querían estudiar cosas interesantes e incorporar las ideas de avanzadas que venían de Europa, no iban a estudiar a la Universidad de Córdoba, que era una universidad de marcado tono monárquico y religioso, digamos, que formaba esencialmente teólogos y jurisconsultos. Iban a estudiar sobre todo a Chuquisaca, ¿no? la gran universidad de avanzada, donde estudió Mariano Moreno y donde estudiaron tantos más, que fue un lugar, por cierto, de encuentro de las juventudes revolucionarias en la primera década del siglo XIX. Eso es interesante. Hugo Biagini, que es un muy interesante filósofo argentino contemporáneo, sigue escribiendo, está muy activo, es un tipo increíble. Biagini tiene escritos montones de libros, todos muy importantes, y conoce muy bien la historia universitaria y la historia de la reforma del 18 en la Argentina y en toda América Latina. Dice Biagini que hubo tres grandes momentos en los que las perspectivas más latinoamericanistas, más favorables a la integración política, cultural, universitaria en América Latina, coincidieron con momentos fuertes de presencia muy central de la juventud en la vida política de nuestros países. Y señala como el primero de esos momentos el de las revoluciones de comienzos del siglo XIX, donde en efecto hay un encuentro importante, entre otros lugares, en la importantísima Universidad de Chuquisaca, de jóvenes rebeldes y con ganas de ideas nuevas y que se formaban en esa universidad en las nuevas perspectivas que venían un poco de el constitucionalismo español e italiano, un poco de las ideas del racionalismo y del iluminismo francés. Allí aprendió con las mediaciones del caso su bien estudiado Montesquieu, Mariano Moreno, y es interesante las vías por las que llegan esos pensamientos avanzados, digamos, para la época a los jóvenes que harían la revolución de 1810. Bueno, Córdoba, en cambio, era una universidad decididamente monárquica y monástica, como decían, ¿no? Los jóvenes reformistas del 18, y por lo demás muy chica, muy chiquita. Cuando uno mira la cantidad de estudiantes que estudiaban en la Universidad de Córdoba en la década del 10 del siglo XX, es una cantidad de estudiantes verdaderamente muy pequeña. Tenía el número de estudiantes de una escuela secundaria mediana, ¿no? De nuestros tiempos. La gran conmoción, la gran transformación que produjo la reforma se debía sin duda al valor simbólico, a la presencia muy central en la vida cultural, política de la provincia y del país, esa universidad, pero era una universidad muy chiquita. Una universidad muy chiquita donde un grupo de estudiantes y de jóvenes graduados, liderados, como sabemos bien, por un joven que ya se había graduado, que se llamaba Teodoro Roca, y por un montón más, ¿no? Que no tiene sentido andar enumerando con mayor detalle, provocaron una fuerte transformación de las cosas en protesta contra la mediocridad de sus profesores. Es una protesta sobre todo contra los malos profesores que tenían. Dice Teodoro Roca, no puede ser, leen las clases que ofrecen porque no son capaces de improvisarlas, porque si no están leyendo papeles son incapaces de dar buenas clases. Es un combate contra la mediocridad de los maestros, la reforma del 18. Digo esto porque cuando uno estudia los flecos, las chispas, los ecos que produjo la reforma en todo el mundo occidental y llega hasta ese gran acontecimiento que se parece mucho a la reforma del 18, que es el movimiento estudiantil de mayo del 68 en París, que por cierto levantaba las banderas de los reformistas argentinos, a quienes conocían. Eso es muy interesante. Allí tenemos otro tipo de relación entre los estudiantes y sus maestros. Allí lo que se dice es, basta de maestros, ya no hay ninguna lección que aprender de los maestros, ¿no? El libro de filosofía más emblemático de la
del movimiento estudiantil del 68, o que expresa los ecos del movimiento estudiantil del 68 en Francia, es el libro de un filósofo que se llama Jacques Rancière, que se titula La lección de Althusser. Althusser era el viejo filósofo, ¿no?, que los había formado a todos ellos, y lo que dice Rancière es: miren, basta maestros, déjense de hablar, porque ahora empezamos a hablar nosotros y no tenemos más nada que aprender de ustedes. En el 18, 50 años antes, la actitud de los jóvenes cordobeses había sido otra. No, maestros, váyanse de aquí, no necesitamos más maestros, sino al contrario, queremos maestros, pero maestros buenos. Por eso es tan interesante cómo aparece la palabra maestro en la generación del 18, ¿no? Expresiones como maestro de las juventudes americanas, ¿no? Eran rápidamente galardonados con ese título José Ingenieros, Manuel Ugarte, no sé qué decirles, Vasconcelos, Darío, ¿no? La idea de maestro aparece allí con mucha fuerza para señalar, ¿no?, la búsqueda de nuevos referentes que no fueran los curas, los teólogos y los abogados muy conservadores que daban clases en esa universidad, sino portadores de miradas nuevas, de los que hubiera más cosas que aprender. Es un proceso de impugnación de la mediocridad reinante y de búsqueda de democratización de la vida interna de las universidades, ¿no? Aparece la idea del gobierno tripartito paritario. Eso es interesantísimo, eso es interesantísimo. Aparece la idea de que las universidades deben ser gobernadas en partes iguales por profesores, estudiantes y graduados, ¿no? Hoy eso está, para decirlo así, entre muchas comillas, a la izquierda de lo que permite la propia Ley de Educación Superior, que establece que no menos del 50% de las representaciones en los cuerpos colegiados deben ser del claustro de docentes, ¿no? Esa representación paritaria de estudiantes, graduados y docentes hoy suena muy rara. Nos parece absolutamente desproporcionado ese tercio de los graduados que hoy nos preguntaríamos varias veces por qué, ¿no? No aparecen ciertamente los empleados administrativos o no docentes, que en el estatuto de muchas de nuestras universidades actuales ocupan un lugar en gobiernos que ya no son tripartitos, sino cuatripartitos. Pero en fin, aparece esa idea de, vamos a llamarlo así, de la autonomía universitaria, pero de la autonomía entendida no tanto en el sentido negativo, de autonomía ¿no? Es decir, de la independencia de la universidad respecto a las fuerzas externas que pueden amenazarla o asfixiarla, sino más bien una idea positiva de la autonomía como autonomía para, ¿no? La autonomía es etimológicamente posibilidad de darse a uno mismo, sus propias leyes, nomos, ¿no? Sus propias leyes de gobierno, sus propias normas de pensamiento. Eso es ser autónomo. Ser autónomo es darse a uno mismo las normas sobre cómo pensar, sobre qué pensar, sobre cómo gobernarse, sobre hacia dónde ir. Es una idea muy fuerte, precisamente en la tradición de la filosofía que inaugura aquel Kant del que hablamos al comienzo y que tendrá tanta influencia sobre el pensamiento humano universitario posterior, ¿no? Autonomía, entonces, como capacidad de autogobierno, y de un autogobierno en el que debían hacer oír su voz y tener su voto los distintos claustros que integraban la vida universitaria. Ese es un aporte fuerte de la reforma. La reforma no fue autonomista en el sentido, digámoslo así, liberal antiestatalista de la palabra, en que muchas veces esa palabra fue esgrimida después. Muchas veces quienes reivindican la autonomía universitaria y lo hacen levantando las banderas de la reforma del 18, lo hacen para decir el Estado no debe meterse con la vida universitaria, lo cual no solamente es un disparate grande, sino que es algo que nunca dijeron los jóvenes del 18 en Córdoba, que por el contrario, fueron a tocarle la puerta a un presidente de la nación, elegido democráticamente por el pueblo, que era Irigoyen, que tenía el mismo enemigo que tenían los estudiantes cordobeses, que era la oligarquía, para que los ayudara
con sus intervenciones de la universidad, con sus leyes, con sus normas, a derrotar a los que querían derrotar, que no era el Estado democrático nacional, que era la corporación clerical y la corporación profesoral. Cuando uno lee los documentos de la reforma, el enemigo no es el Estado, mucho menos un Estado con un gobierno democrático votado por el pueblo. El enemigo es la corporación de los curas y de los profesores, muy especialmente entre estos, de los abogados. Son esas corporaciones las que no puede ser que rijan la vida universitaria, dice la muchachada reformista del 18 en Córdoba, ¿no? Y después un tercer rasgo que me parece que puede señalarse de esa reforma y que es muy importante y que muchas veces está muy disimulado en los relatos que la propia tradición reformista hace de aquel acontecimiento fundacional, que es el fuerte obrerismo de la reforma, ¿no? El movimiento estudiantil se da la mano en el 18 cordobés con el movimiento obrero, que era un movimiento activo, que era un movimiento fuertemente impugnador del orden establecido. Había un movimiento obrero en Córdoba, también de dimensiones muy reducidas en relación con el movimiento obrero posterior en la Argentina. Estamos en el 18, requete inicio del precario proceso de industrialización de la economía argentina, pero había allí algunos gremios muy dinámicos, había una tradición de lucha, de confrontación con las patronales y con el poder político local y provincial, y allí fueron los muchachos de la universidad a darse la mano con el movimiento obrero, que por su parte también reivindicó y apoyó el movimiento de los estudiantes. Hay un pequeño librito de una joven investigadora, historiadora cordobesa, actual, contemporánea, que se llama Victoria Chabrando, que si lo consiguen por ahí se los recomiendo, se llama El obrerismo de la reforma o algo así, y es un librito pequeño, se lee en un ratito, está muy bien y nos advierte sobre esto que vuelvo a decir que en general la tradición reformista posterior, sobre todo después del peronismo, porque la tradición que reivindicó a la reforma después del peronismo fue mayoritariamente antiperonista y tendió a olvidarse más de la cuenta de ese compromiso inicial que la reforma había tenido en el 18 con el movimiento obrero cordobés. Me parece interesante rescatar entonces ese compromiso, porque me parece que allí está el lazo que vincula como los dos hitos que yo quería señalar en este primer capítulo de la historia, que son la reforma y el propio peronismo del 45 al 55, ¿no? Lazos equívocos, lazos contradictorios. En un sentido importante uno podría decir que el peronismo levanta las banderas de la reforma y sobre todo la vocación por acompañar al movimiento obrero, a sus conquistas. Por otro lado, en la medida en que quienes iban a la universidad, incluso durante los años del peronismo, tendían a ser los hijos de las clases medias y clases medias altas, y estas eran fuertemente antiperonistas, eligieron contarse de la reforma del 18 una versión fuertemente antipopular y antiestatalista, ¿no? Si yo subrayaba hace un ratito que el autonomismo de la muchachada del 18 era sobre todo la idea de una autonomía frente a los abogados, frente a los profesores y frente a los curas, no frente al Estado, es para señalar el contraste con lo que pasa con esa tradición reformista cuando contra el peronismo, al que los hijos de esas clases medias altas y altas se oponen, la tradición reformista y la idea de autonomía se levantan como bandera antiestatalista, ¿no? Me parece que sí hay un asunto para pensar, hay mucho para discutir, hay muchísimo para leer sobre las contradictorias relaciones entre el reformismo del 18 y el peronismo del 45. El propio Perón va y viene, hay que decirlo, en relación con el movimiento estudiantil. Tiene un primer momento de fuerte hostilidad debido a la pertenencia de clase de los estudiantes universitarios que a Perón no le hacían la más mínima gracia, y un segundo momento de revisión de sus propios errores que él empieza por admitir y dice, che, la pifiamos con la universidad, tratemos de recuperar una versión más interesante de las cosas y hagámonos amigos de esta muchachada que muchas ganas de hacerse amiga no tenía, ¿no? Sobre eso, miles de cosas para leer. Ahora voy a mencionar una que me interesa especialmente, pero para eso me gustaría llegar a ese momento que apenas anuncié, que es el 68 en París, un fuerte movimiento estudiantil que recoge, entre otras muchas cosas, por supuesto,
no vamos a ser tan chauvinistas de suponer que el 68 de París es apenas un eco del 18 de Córdoba, pero lo es entre otras cosas también. Hay allí fuertes movimientos de la vida política europea, hay fuertes movimientos de la filosofía europea, y está sin duda el rebote de los movimientos estudiantiles latinoamericanos de fines de los años 10, comienzos de los años 20, está sin duda las banderas de la Revolución Cubana del 59, las imágenes, las fotos en blanco y negro, algunas de ellas preciosas, de la muchachada del 68 portando el rostro del Che, son muy conocidas, ¿no? Y muy lindas. Entonces, quiero decir, hay un latinoamericanismo en el 68, está la Reforma dando vuelta por ahí, y está sobre todo ese rasgo tan significativo del 18 cordobés, que fue el vínculo fuerte entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, ¿no? Igual que 50 años antes en Córdoba, en 68 el movimiento estudiantil se da la mano con el movimiento obrero. Son famosísimas las fotos que hemos visto todos de obreros y estudiantes marchando literalmente del brazo por las calles de París, en esos meses que no solo son el movimiento estudiantil más importante que se recuerda en la historia de Francia, sino la huelga obrera que para Francia más importante de la historia. En el 68, para el movimiento obrero en Francia, casi hacen caer un gobierno. Fue muy importante ese movimiento articulado de obreros y estudiantes. Imagínense que las izquierdas europeas estaban muy interesadas en ese fenómeno. Dicen, che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Que el proletariado, la vieja clase en la que Carlitos Marx suponía que residía la responsabilidad de hacer la revolución, de terminar con el capitalismo, se da la mano con la pequeña burguesía universitaria, hacen un despelote bárbaro, casi lo tumban al general de Gaulle. ¿Qué está pasando en Europa? En ese contexto, un grupo de intelectuales argentinos del socialismo argentino, lectores de Antonio Gramsci, que tenía una fuerte preocupación por este mismo problema, que es la articulación entre las clases medias intelectuales y el movimiento popular, conversaban mucho con sus amigos del Partido Comunista Italiano, el partido heredero de las enseñanzas que Gramsci había dejado allí por los años 20, y uno de ellos, de apellido Portantiero, le dice a sus amigos italianos, che, hace 50 años, del otro lado del charco, en una provincia mediterránea de la Argentina llamada Córdoba, nosotros tuvimos un movimiento bastante parecido a este que hoy está sacudiendo Europa. París, pero al año siguiente Italia y Alemania también, ¿no? Y si quieren, les cuento de qué se trató. Bueno, dale, contanos, le dicen los italianos, y para contarles a los italianos qué fue lo que había pasado 50 años antes en la Argentina, Portantiero escribe un libro en italiano, que se publica en el año 71 y que se llama Estudiantes y Revolución en América Latina. Ese libro solo aparece en italiano, no es publicado en su momento en castellano, forma parte de una conversación de estos intelectuales argentinos con sus pares italianos en torno a la relación entre movimiento obrero y movimiento estudiantil, y 7 años después, y esos 7 años fueron cruciales, son los que van del 71 al 78. En el medio se hacen pelota todas las expectativas revolucionarias en la Argentina, viene la dictadura, se va medio mundo al exilio, y en el exilio mexicano, Portantiero se traduce a sí mismo del italiano al castellano, pero cambia unas cuantas cosas de su libro, empezando por el título, que ya no es Estudiantes y Revolución, sino ahora Estudiantes y Política en América Latina. Uno podría decir, baja unos cuantos cambios Portantiero y piensa el movimiento estudiantil no como sujeto de una revolución socialista, sino como sujeto de una vida política democrática. Y ese libro, que se los recomiendo mucho, pero mucho, es lo más importante que se escribió en la Argentina sobre la reforma del 18, cuenta muy bien la historia de la reforma del 18 y sobre todo de sus fuertes impactos en toda América Latina. La reforma impacta mucho en Perú, donde es responsable de la creación del gran partido populista que es el APRA, ¿no? Impacta mucho en México, impacta mucho a través de México en Cuba. Cuando uno lee o recuerda los discursos, por ejemplo, uno de los últimos importantes que dio el viejo Fidel Castro cuando vino a la Argentina, a la asunción de Néstor Kirchner, y pronuncia el 26 o el 27 de mayo del año 2003 un famosísimo discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. No sé si ustedes tienen presente eso. Muchos de ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero lo habrán leído en los diarios, lo habrán visto en la tele. Si no, búsquenlo, está en internet. Es un discurso impresionante.
un discurso que Fidel iba a dar en la hermosa aula magna que tiene la Facultad de Derecho de la UBA, que es realmente preciosa, ¿no? Pero el aula magna se desbordó por todos los costados, estaba lleno de gente que lo había ido a escuchar, había un entusiasmo, había asumido Kirchner, estaba todo el mundo movilizado, venía Fidel Castro, bueno, se llenó de gente la Facultad de Derecho, y los organizadores del acto deciden que Fidel no hable en el aula magna, sino que hable frente a las escalinatas de la Facultad de Derecho, que da a la avenida Figueroa Alcorta en Buenos Aires, y entonces se produce un desplazamiento de toda la gente del interior de la facultad a la calle, ¿no? Papita para el loro, parece enorme orador que era Fidel, que empieza su discurso tomando esa circunstancia como motivo de una gran reflexión sobre la revolución. Dice, bueno, otra vez saliendo de la universidad a la calle, de la universidad a la ciudad, de la universidad a la política, de la universidad a la historia, ¿no? Muy interesante. Fidel hizo de esa circunstancia, ¿no? Una reflexión sobre la propia revolución cubana que nace en la universidad. Son todos jóvenes universitarios de la Universidad de Cuba que salen de la universidad a la historia, digamos, ¿no? Como en aquella ocasión Fidel salió a la calle a dar ese discurso, que fue un discurso extraordinario, lo reprodujeron los diarios enteros al día siguiente, fue un discurso muy importante, pero si lo menciono aquí es porque es un discurso que revela el fuerte conocimiento y el fuerte interés que tenía Fidel Castro por la historia del movimiento universitario argentino, el fuerte conocimiento que tenía de la reforma universitaria del 18, el fuerte conocimiento que tenía de la obra de José Ingenieros, ¿no? Todo eso pasado por el tamiz Fidel, digamos, que volvía todo muy pintoresco y a veces lo simplificaba un poco, pero quiero decir, fue muy influyente la reforma del 18 también sobre el movimiento universitario y político cubano, ¿no? Ese libro Portantero se lo recomiendo mucho. Hace ahora 5 años, en el 18, con motivo del centenario de la Reforma de 1918, la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires reeditó ese libro, que inicialmente había salido por la editorial Siglo XXI, en una edición muy amplia, con 2 volúmenes, con un fuerte anexo documental, y en la que se incluyen también aquellos capítulos del libro original del año 71, que Portantero había escrito en la versión italiana en medio del entusiasmo gramsciano y revolucionario, ¿no? del 68 francés, y que después había decidido volar en su mucho más prudente y pesimista texto final del año 78, ¿no? Bueno, todas esas cosas para contarles algunas de las grandes discusiones, muchas de ellas de mucha actualidad. Es muy interesante, siempre es muy interesante revisar los textos de la reforma del 18, siempre es muy interesante revisar los textos que acompañaron todo el proceso del peronismo del 45 al 55. Déjenme mencionarles apenas un nombre aquí, uno solito, y terminamos con esta primera parte, que es el nombre de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte fue un socialista argentino que participó del espíritu de la reforma universitaria del año 18, pero que a diferencia de otros reformistas de izquierda de fines de los años 10, cuando vino el peronismo, no solamente no salió espantado, sino que se entusiasmó mucho. Se hizo peronista, se convirtió en funcionario de Perón, fue embajador de Perón en 3 destinos diplomáticos en América Latina muy importantes, el último y más importante de los cuales, México, ¿no? Después, en los últimos años de su vida, se peleó con Perón, como le pasó a medio mundo. No debe haber sido fácil el que le jedi, y Ugarte, en efecto, termina distanciado de Perón. Pero me resulta muy interesante ese acercamiento desde posiciones de izquierda y reformistas hacia el peronismo, que lo lleva a un camino que después seguirían muchos otros. El segundo, que hizo exactamente el mismo camino, proveniendo no del socialismo, sino del trotskismo, es el que podríamos considerar, en cierto modo, el gran discípulo de Manuel Ugarte, que es Jorge Abelardo Ramos. Ese está un poquito más cerca nuestro en el tiempo, y a lo mejor ustedes lo tienen presente. Se murió ya hace unos cuantos años, y se murió ejerciendo la embajada argentina en México durante los años del menemismo, ¿no? No deja de ser una versión problemática, digámoslo rápidamente, ¿no? Del mismo acercamiento y del mismo destino que había tenido Manuel Ugarte, a quien ciertamente Jorge Abelardo Ramos, respetaba mucho. Hay allí 2 interesantes intelectuales argentinos, Ugarte a mitad de siglo, Ramos en los 70,
Ramos fue muy importante por muchas razones, fue un gran pensador, escribió una docena de libros importantísimos, quizás el más importante, La Nación Latinoamericana, que es un libro formidable. Es quizás el más emblemático de los pensadores que pasó con una gran obra escrita de la izquierda partidaria al peronismo, ¿no? Al final de su vida adoptó posiciones verdaderamente muy discutibles, de su apoyo más o menos explícito a la dictadura durante la criminal aventura de las Malvinas, hasta su final como embajador menemista en México, todo lo cual es sumamente problemático. Pero en todo caso no dejó nunca de ser un pensador atrevido, muy provocador, y que tuvo además un gran alumno, que es Ernesto Laclau, ¿no? Ernesto Laclau, muerto hace algunos años, a comienzos de este siglo XXI, es el gran alumno de Jorge Abelardo Ramos, que a su vez había sido el gran alumno de Manuel Ugarte. Menciono estos tres nombres en caso de que les interesara revisar a través de ellos una historia de la izquierda nacional en Argentina que tiene una fuerte reflexión sobre la cuestión universitaria y que es muy interesante. Quizás si quisieran entrarle a esta tradición por algún lado, les recomendaría un pequeño y precioso librito que a mí me gusta muchísimo, de mi maestro y amigo Horacio González, que se murió hace ahora 2 años. Dentro de poquitos días se van a cumplir 2 años de la muerte de este enorme intelectual argentino que fue Horacio González, que escribió no hace tanto, ahora 5, 6, 7 años, no más, un pequeño librito muy lindo que se llama Manuel Ugarte, Modernismo y Latinoamericanismo, que publicó el sello editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que es un libro precioso, que es una lindísima introducción al pensamiento de la izquierda nacional, ¿no? En este primer eslabón de esa tradición que después, ¿no?, es continuado por los pensamientos de Ramos y de Laclau. De rebote del 68 francés y en la herencia del 18 cordobés, por supuesto, hay que pensar el cordobazo del año 69, sobre el que no me voy a extender, pero que de nuevo nos muestra juntos, marchando por las calles y en un movimiento de fuerte contestación de la dictadura del general Onganía al movimiento obrero y el movimiento estudiantil, nuevamente en esta ciudad del interior argentino que había dado la reforma 51 años antes, y comienza, además de la crisis del gobierno de Onganía, que renuncia poco después del cordobazo y como consecuencia de ese fuerte movimiento de impugnación, empieza el segundo capítulo del que yo quería que conversáramos hoy un poquito, un capítulo más cercano a nosotros en la historia de la Universidad Argentina, que es el de la fuerte expansión del sistema universitario público de nuestro país. Esa expansión, como les decía al comienzo, es extraordinaria, es muy dinámica. En 60 años se sextuplica el número de universidades públicas del sistema, que pasa de 9, que eran las que había a fin de los años 60, no sé si me las voy a acordar a todas, pero Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Litoral, Cuyo, Universidad Nacional del Sur, y me estoy olvidando algunas. Bueno, esas son las grandes universidades a fin de los 60, ¿no? Y empieza un movimiento de fuerte crecimiento que se produce en 3 grandes oleadas, ¿no? 3 oleadas muy identificables que tienen que ver con lineamientos políticos muy específicos, distintos en cada caso. Hay una primera oleada que se produce bajo el signo de la Revolución Argentina, de los gobiernos de Livingston y Lanusse, y bajo el fuerte impulso intelectual de un señor que se llamaba Tacchini, que diseñó el plan que lleva su apellido, el Plan Tacchini, que es un fuerte plan de expansión del sistema universitario, que se desarrolla en los primerísimos años 70. Final de la Revolución Argentina, comienzos del peronismo en el poder con el gobierno de Cámpora, ¿no? Allí hay la creación de muchas nuevas universidades en el país, en 2 subámbitos, en 2 ámbitos, digamos. Uno, el amplio conurbano
bonaerense, la importante periferia de la ciudad capital, donde se crean en aquellos años varias universidades nuevas que permiten que jóvenes que vivían por ahí a una hora y chirola de viaje de capital pudieran tener universidades más cerca de sus casas, y otras, algunas provincias del interior del país que no estaban servidas hasta entonces por el sistema de universidades públicas. Democratiza fuertemente el sistema. Ahí ya vamos, Germán, que se me complica leer, encima que soy chicato, mientras ahí ya enseguida leemos las preguntas o las... La intención de la Revolución Argentina evidentemente no era la democratización de nada, no era un pensamiento democrático, era un pensamiento autoritario, modernizador autoritario, digamos, modernizador ordenancista, que tenía una fuerte vocación, sí, de descentralización del sistema universitario, y de desarmado de la lógica por la cual el movimiento estudiantil hacía bulla en las grandes ciudades argentinas, ¿no? Uno diría que lejos de ser un objetivo modernizador, era un objetivo decididamente desdemocratizador, pero que produjo el efecto de permitir la realización de estudios secundarios a jóvenes de las clases medias altas y altas del interior del país sin tener que tener grandes desplazamientos hacia las ciudades donde antes estudiaban, Tucumán, Bahía Blanca, Buenos Aires, 2 o 3 más. Hay una segunda gran ola de crecimiento del sistema universitario que tiene lugar durante la última década del siglo pasado, bajo el signo del menemismo. Tampoco había allí una vocación democratizadora, había una vocación modernizadora, había una vocación innovadora. Cuando uno ve las leyes que ponen a funcionar las universidades de los años 90, de nuevo, tanto en el conurbano bonaerense, varias, como en el interior del país, varias también, lo que aparecen son palabras como eficiencia, descentralización, innovación. La palabra innovación aparece mucho, ¿no? Uno podría preguntarse por las motivaciones políticas del menemismo para crear un montón de universidades. Se ha dicho muchas veces, al menemismo le interesaba no tener al sistema universitario en contra, y el sistema universitario era todavía a comienzos de los años 90 mayoritariamente radical, y hay allí una astucia política más o menos evidente, que no me parece que explique toda la política universitaria del menemismo, pero que en todo caso está allí dando vueltas como una motivación que sin duda funcionaba en la decisión de crear una cantidad de universidades que hicieron del sistema universitario argentino un sistema políticamente mucho más equilibrado, o incluso, como es hasta hoy, mayoritariamente peronista, ¿no? Y hay un tercer movimiento que tiene lugar durante los años de los gobiernos kirchneristas, muy especialmente del segundo y del tercero, que crean nuevamente una gran cantidad de universidades, y nuevamente tanto en el conurbano bonaerense como en el interior del país. En las 3 oleadas se crearon universidades en estos 2 sitios, en el conurbano bonaerense y en el interior del país. Se crearon muchas en el conurbano, se crearon muchas en el interior del país. Digo esto porque hay un discurso que escuchamos mucho, que son las nuevas universidades del conurbano, las nuevas universidades del conurbano, ¿no? Lo cual muchas veces está asociado también a una visión muy estigmatizante del conurbano. Basta prender la televisión a la hora de cualquier noticiero de la noche para que nos enteremos que el conurbano es una cosa horrible, oscura, donde seguro que te matan, donde son todos asesinos, gente fea, ¿no? Hay un conjunto de representaciones sobre el conurbano que, asociado a la palabra kirchnerismo y asociado a la palabra de universidad, nos da la sensación de que lo que hizo el kirchnerismo fue poner un montón de universidades desde fuertemente clientelísticas y corrompidas y horribles en zonas oscuras y feas, ¿no?, de la vida popular. Y la verdad es que el kirchnerismo democratizó fuertemente, como lo hicieron también por distintas motivaciones, tanto el menemismo como el plan Tacchini, el sistema universitario, tanto en el conurbano bonaerense como en muchos lugares del interior del país. Hoy no hay ninguna provincia argentina, incluida entre ellas la de Tierra del Fuego, no hay ninguna provincia argentina que no tenga una universidad
pública, gratuita y buena, que les permite a los jóvenes y a las jóvenes de todo el país, si tienen ganas de hacer estudios universitarios, hacerlos a no más que un rato razonable de viaje de la casa. En muchas provincias hay, por supuesto, más de una universidad pública, nacional. En el conurbano bonaerense hay una gran cantidad, es una zona densísimamente poblada, ¿no? Con dificultades enormes de transporte y de todo tipo, donde hoy los jóvenes y las jóvenes pueden hacer estudios sin necesidad de enormes y costosísimos desplazamientos. Aquí quiero ya... Uy, me fui al diablo, pero déjenme decir algunas poquitas cosas vinculadas con la normativa nacional sobre la cuestión universitaria y los compromisos que eso nos plantea para la discusión actual sobre el problema de la universidad. Hay una primera ley que no tiene exactamente que ver con la universidad, pero que impacta mucho sobre lo que vino después en materia de política universitaria y de representaciones sobre la universidad, que yo quería mencionar, que es la Ley de Educación Nacional, ¿no? La Ley de Educación Nacional de los primeros años del kirchnerismo, que viene a reemplazar a la Ley Federal de Educación, que ustedes recordarán que había sancionado en su momento el menemismo, y que establece, entre otras muchas cosas, que no es el caso de analizar aquí, la obligatoriedad de la escuela media. En la Argentina, desde comienzos de este siglo, la escuela secundaria es obligatoria. Eso quiere decir que es una obligación de los papás, de los adolescentes y del Estado para que sea un derecho para los adolescentes, ¿no? La escuela secundaria es una obligación, hay que terminar, los pibes tienen que terminar y sus papás son responsables de que terminen los estudios medios. Eso es muy importante, por supuesto, estamos muy lejos de que eso sea efectivo y cierto, estamos muy lejos de que eso sea el caso en un porcentaje demasiado alto de nuestros jóvenes en el país. 1 de cada 2 jóvenes en edad de haber terminado los estudios secundarios no lo terminaron, y eso señala lo lejos que estamos del lugar al que la ley quería que llegáramos. Pero en todo caso crea, por lo menos conceptualmente, las condiciones para pensar a la universidad como un derecho. La universidad no puede pensarse como un derecho en un país en que la escuela secundaria no es una obligación. En un país donde la escuela secundaria no es una obligación, la universidad solo puede ser conceptualizada como un lujo que pueden darse quienes previamente se habían podido dar el lujo anterior de terminar un nivel educativo que nadie los obligaba a terminar. Hoy, cuando en la Argentina la educación secundaria es una obligación, podemos pensar a la educación universitaria como un derecho. Y eso era lo segundo que quería decir, y ya para ir terminando. En el año 2008, hace ahora 15 años, tiene lugar en la localidad colombiana de Cartagena de Indias una reunión muy importante, una conferencia muy importante, que es la Conferencia Regional de Educación Superior, que es una conferencia que organiza cada 10 años el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, dependiente de la UNESCO, que produce, al terminar sus deliberaciones, un documento. Se han llevado adelante hasta ahora 3 de estas conferencias, una primera en el 98, una segunda en el 2008, una tercera en el 2018. ¿Sí? Hacen siempre en los años terminados en 8. Al año siguiente, en los años terminados en 9, se produce la Conferencia Mundial de Educación Superior que organiza la UNESCO. En la Conferencia Regional del 2008, que se hizo allí en Colombia, se produjo una declaración importantísima que dice que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Esa declaración es fundamental porque aleja la educación superior de la zona de las mercancías vendibles y comprables en el mercado. No es una mercancía la educación superior, es un bien público y social, y porque la considera un derecho humano universal. La representación de la educación superior como un derecho es un cambio fundamental en nuestros modos milenarios, como dije ya, de pensar la universidad, que siempre nos habíamos representado como
un nivel educativo destinado a muy pocos y a la formación de las élites que los países necesitan para funcionar. Y que hoy en América Latina, a partir de esta declaración del 2008, empezamos a pensar como un derecho que es o que tiene que ser, porque ese es siempre el equívoco estatuto que tienen los derechos. Decimos que una cosa es un derecho porque en general no lo es del todo. Lo que decimos es, no puede ser que no lo sea, deberíamos hacer algo para que lo sea. Y por eso, para cumplir con este postulado de que la educación superior sea en efecto un derecho cierto y efectivo para todo el mundo, es necesario que los estados estén allí, hagan políticas, asignen presupuesto, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una cantidad de asuntos para pensar, que no tenemos tiempo porque ya tengo que terminar, para pensar aquí en relación con los modos en los que un derecho se instituye en una sociedad determinada a partir, primero, de una declaración. Los derechos son cosas que se declaran. No hay muchas cosas en la vida que se declaren. Se declara el amor, se declara la guerra, se declaran los bienes y se declaran los derechos, ¿no? Yo no sé de más cosas que esas que se declaran. A la guerra se la declara para que ocurra. Cuando yo miro a los ojos a un país vecino y le digo, te declaro la guerra, en el momento en que termino la frase, estoy en guerra con él. Es un verbo, como suele decirse, performativo, ¿no? Declarar la guerra. A los bienes se los declara porque es una obligación legal y porque si no te meten una multa, ¿no? ¿Qué otra cosa dije? Al amor se lo declara porque se lo siente. Y a los derechos se los declara para que alguna vez, después de declarados, se conviertan en posibilidades ciertas y efectivas para todo el mundo. Pero la declaración de un derecho no vuelve efectivo a ese derecho. Al día siguiente de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, los jóvenes y las jóvenes latinoamericanos no tuvieron más derechos que el día anterior a ir a la universidad ni a hacer ninguna cosa, ¿no? Fue porque después de eso, algunos países, por ejemplo, ciertamente la Argentina, desarrollaron un conjunto de políticas, desarrollaron un conjunto de estrategias, asignaron plata del presupuesto y convirtieron esa declaración en el texto de una ley que ese derecho podemos y debemos tomárnoslo en serio. En la Argentina esa ley es la Ley de Educación Superior que había sancionado el menemismo en el año 93 y que reforma el Parlamento argentino a fines del año 2015, al final de la tercera gestión kirchnerista, gracias a una iniciativa de la entonces diputada Adriana Puiggrós, que reforma la Ley de Educación Superior para que la ley diga, como hoy en efecto dice, que la educación superior es en la Argentina un derecho humano universal. Para que lo sea de verdad, tiene que haber políticas, tiene que haber presupuesto, ¿no? Y de eso se trata, me parece, luchar por la vigencia efectiva de ese derecho. Hoy hay una cantidad de jóvenes y de jóvenes en el país para quienes no existe efectivamente un derecho a la educación superior porque o bien no pueden terminar la escuela secundaria o bien se les hace muy cuesta arriba, ¿no?, acudir a la universidad. Tenemos que tener hacia ellos políticas activas, políticas de todo tipo. Está muy bien sostener las universidades públicas que se han creado a lo largo de estos largos 60 años, ¿no?, últimos. Escuchamos con frecuencia en algunos discursos políticos en la Argentina, no sé para qué se han creado tantas universidades, qué disparate es este de llenar el territorio de universidades. El sentido de ese disparate es que en efecto un montón de jóvenes tengan la posibilidad, que no tendrían si esas universidades no estuvieran allí funcionando, de hacer efectivo y cierto para ellos el derecho que la Declaración del 2008 declara y que la ley del 2015 sanciona. Me parece que tenemos que insistir en la perspectiva de la educación superior como un derecho humano, preguntarnos de quién es ese derecho y en qué consiste. Ese derecho es un derecho de los pibes y las pibas que van a la universidad, es un derecho más en general del pueblo en su conjunto, que entre otras cosas, garpando sus impuestos, sostiene el trabajo que hacen las universidades, tanto en materia formativa como en materia de producción de conocimiento.
No puede ser que los conocimientos importantísimos que se producen en nuestras universidades con mucha frecuencia circulen a través de o lenguajes particularmente crípticos o mecanismos particularmente intramuros más destinados a mejorar los ridiculum vitae de nosotros los académicos que a favorecer efectivamente las discusiones bien informadas de la ciudadanía. Me parece que tenemos allí mucho para hacer si nos tomamos en serio que los ciudadanos, las ciudadanas y el pueblo en su conjunto tienen un derecho al resultado de lo que hacemos en nuestras universidades. Me parece que se trata de eso si queremos seguir avanzando en los años que vienen, que pueden ser años muy difíciles para estas discusiones, que ya son años complicados para estas discusiones en el sentido de una democratización seria de nuestro sistema universitario. Bueno, me callo aquí, así hay algún minutito para algunas preguntas o intervenciones que quieran hacer. Bueno, gracias Eduardo siempre por las palabras claras y las reflexiones que nos dejas. Si quieren habilitar el micrófono y hacer alguna consulta, yo mientras te leo lo que puso más temprano Germán, que más que nada, más que consulta es una reflexión. Germán comenta que ve mucho en las facultades que pareciera que las autoridades y docentes principalmente dejan muchas veces de lado la dimensión histórica, política y filosófica de la educación pública. No sabe si es por desconocimiento o adrede, y considera que esto es muy influyente luego en los valores que se inculcan en los profesionales que están en formación. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, puede escribir por el chat o puede habilitar el micrófono. Yo tengo algunas, pero bueno, para no monopolizar la palabra. No, yo por ahí quería complementar un poco, Germán, acá. Sí. Complementar un poco ese comentario que, digamos, apenas lo escribí, después digo, ¿y qué cosas podemos hacer o cómo podemos, llamémosle, no sé si combatir es la palabra adecuada, pero decir cómo podemos hacer para buscar cambiar eso, ¿no? Que se tenga un poco más de consideración de esas cuestiones que parecen detalles, pero para mí son gravísimas. O sea, el abuso de las diferencias de poder que están estructuradas, digamos, las microtrabas y todas esas cuestiones que hacen que la experiencia en la universidad, al fin de cuentas, para algunas personas termine siendo totalmente frustrante o innecesariamente difícil en aspectos que no son de estudio y de conocimiento. No sé si tenemos alguna otra, si no, animate vos, Eloy, mientras por ahí algún compañero, alguna compañera hace alguna más y agarro las 2 o 3 o 4 y Bueno. trato de decir alguna cosita. Dale, mira, yo lo que pensaba, y bueno, un poco también lo comentaste cuando hablabas de cierta forma, de los dos tiempos históricos que tomaste, y que comparto que muchas de las discusiones que se plantearon en el 18, bueno, después en el 69, e inclusive hay una discusión muy presente y actual, digo, y también me interesa conocer la mirada tuya como pensador de la universidad para lo que se viene, ¿no? Nosotros sí estamos en una coyuntura electoral en donde siempre se pone en tela de juicio los distintos movimientos, partidos y demás. Una de las cuestiones centrales es la universidad sí, la universidad pública no, y demás. Y también creo yo que hace a este encuentro que la Federación armó, el rol que nosotros podemos tener como jóvenes dentro de la universidad y desde la universidad hacia afuera, para que no termine siendo simplemente como no hace tanto tiempo pasó, de que simplemente salimos, o no sé si simplemente, pero solamente salimos a la calle a marchar en contra de algún derecho o algún reclamo que está presente y que nos están acortando, ¿no? Digo, esto básicamente. ¿Qué rol podemos tener los jóvenes? ¿Y cómo ves vos la universidad en lo que se viene, ¿no?
Esa eran dos quizás puntos grandes que me quedaron. No sé si hay alguien más. Juli, ¿vos tenés algo para decir? Sí, Eloy, bastante de la mano con lo que decías vos. Bueno, primero, Eduardo, agradecerte, es muy interesante siempre escucharte, un placer, y que nos quede este material a disposición de un montón de compañeros y compañeras, la verdad que es brillante. Es muy loco pensar que tantos estudiantes de ingeniería, de distintas especificidades, estemos prendidos a la pantalla escuchando un filósofo, ¿no? No nos pasa nunca en la clase, así que es un gran valor que despierta tu disertación. Hiciste un recorrido más que interesante, una síntesis profunda de recorrido de la política universitaria con esos 3 grandes hitos o revoluciones, si se quiere. La pregunta mía, por eso digo de la mano con lo que dice Eloy, es avisorando para adelante, ¿cuál te parece que sería el siguiente paso en este camino, en estos 100 y pico de años de ir gestando derechos, declarándolos, luego defendiéndolos, creando nuevas universidades, apuntando a sujetos políticos que antes no llegaban, digo, yendo al conurbano bonaerense, para que los pibes y pibas de las localidades del AMBA, que antes tenían que ir hasta la UBA si querían estudiar, ahora lo puedan hacer la vuelta de la casa y lo puedan hacer efectivamente, afrontar los costos, ¿no? Poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, cuestiones que desde la UTN estamos más acostumbrados por la concepción histórica de nuestra universidad, pero que en el resto del sistema universitario eran muy lejanas. Lo mismo con el interior del país, digo, vos como gestor has sido rector de una universidad del interior del país, una importante, digo, ¿cuál te parece que sería el cuarto paso, el siguiente, que nos permita seguir ampliando esa cartera de derechos y tener un sistema más fuerte y más justo y equitativo? Bueno, gracias, Che, gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Trato de decir algunas cositas finales, retomándolas a todas. A ver, había yo creo que Germán formuló, si entendí bien, 2 preguntas y no una, y las 2 me resultan muy interesantes. Hay una vinculada a cierto olvido en los modos en los que se organiza hoy la enseñanza de nuestras profesiones, por las dimensiones, Germán escribía allí en el chat, históricas, políticas, filosóficas de los problemas, ¿no? Efectivamente, tendemos a formar en la universidad, tendemos a formarnos en la universidad cada vez más como especialistas en ramas muy diferenciadas del saber. Hacemos incluso de esa especialización y de la ignorancia de todo lo que rodea nuestra propia disciplina muy específica, casi un timbre de distinción, ¿no? Y no una confesión de ignorancia. Y eso en efecto produce formas de saber, me parece a mí, muy poco interesantes. A mí me parece muy importante ese señalamiento de Germán. No podemos olvidar las dimensiones políticas, las dimensiones históricas, las dimensiones filosóficas que tienen los distintos problemas. Cuando en la Argentina, a mediados de los años 50 y después durante los 60, se crea en el seno de la vieja Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires la nueva carrera de Sociología, ¿no? Que después se irá emancipando de aquel viejo tronco filosófico y literario del que había surgido, hasta convertirse en una carrera independiente de la Facultad de Filosofía y hoy en una facultad, ¿no?, distinta de aquella que le dio origen. Me parece que hay ahí un proceso de emancipación. Elijo este ejemplo no solo porque lo conozco bien, sino porque tiene todo que ver con lo que preguntaba Germán. La sociología empezó a enorgullecerse de ya no tener nada que ver con la filosofía, con la historia, con las fuentes literarias de su propio conocimiento, ¿no? Se convirtió en una ciencia cerrada sobre sí misma, con poca disposición al diálogo con las otras. Y sí, evidentemente estoy aquí con alguna dificultad, ahora conectado con datos, que no sé cuántos son ni cuánto duran. Bueno, breve. No sé cuándo se cortó. Estaba tratando de hacer un comentario en relación con la muy interesante observación de Germán sobre, me pareció entender en la pregunta que hizo, sobre todo la que hizo por escrito en el chat, después formuló otra oralmente en su intervención. Me parece que hay una tendencia, en efecto, que no es solo Argentina, desde luego,
hacia una fuerte autonomización de los distintos saberes profesionales, hacia la producción de profesionales cada vez más especializados en asuntos muy específicos y cada vez, como formulaba Germán su pregunta, más olvidadizos, digamos así, de las fuentes históricas, políticas, literarias y filosóficas de los distintos saberes, que deberían no olvidarse tan rápido de esas fuentes, porque eso resulta fuertemente empobrecedor. No sé a qué altura de mi respuesta me di cuenta que ya no estaba allí con ustedes, pero di el ejemplo de el orgullo con el que la sociología de la modernizadora en la Argentina de los años 60 rompió sus amarras con sus fuentes filosóficas y literarias, orgullosísima de irse de la vieja Facultad de Filosofía y Letras como quien se desprende de un peso insoportable para convertirse finalmente en una profesión moderna. Yo creo que al hacer eso se empobreció extraordinariamente. Los viejos sociólogos que todavía leemos y que todavía nos conmueven son los que no se olvidaron, ¿no?, de las relaciones entre ese saber y la filosofía, y la gran literatura, y la historia, y los pensamientos sobre la política. Los abogados cada vez más tienden a formarse en términos de su capacidad para ganar juicios en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo, en lo penal, en lo qué sé yo qué, olvidándose de los viejos textos en los que recogen sus fundamentos, los propios saberes que ponen en juego en esa práctica profesional después, los fundamentos filosóficos, los fundamentos históricos, los fundamentos literarios. Siempre cuento porque siempre me acuerdo de mi interés al encontrar en la biblioteca de mi abuelo, que era abogado en el año del moño, ¿no?, libros como El mercader de Venecia de Shakespeare, libros de literatura y de filosofía y de historia que permitían poner la discusión sobre la cuestión del derecho sobre otras bases que las puramente técnicas, profesionales, instrumentales. Ahí me parece que hay un asunto, y está muy bien la observación de Germán, de que hay que recuperar una forma más interesante de diálogo entre saberes y sobre todo de no olvido de los fundamentos humanísticos, digamos, de los saberes, incluso los más técnicos que practicamos en nuestra vida universitaria. Hay un librito por ahí dando vuelta que les recomiendo porque puede interesarles si tienen estas preocupaciones, de una filósofa norteamericana contemporánea que a mí me gusta mucho, que se llama Martha Nussbaum. El libro se llama Sin fines de lucro, y es una interesante observación respecto a el abandono de las humanidades en las carreras técnicas en la Universidad Norteamericana. Lo que dice Martha Nussbaum con mucha preocupación es: estamos formando contadores totalmente asépticos, ingenieros que lo ignoran todo sobre la vida social y política, médicos que no tienen ninguna preocupación por las formas en que los hombres y las mujeres viven sus vidas y establecen sus lazos, y eso nos da después un tipo de práctica técnica, instrumental, muy empobrecedora, ¿no? Y a lo que invita Nussbaum en ese libro, como dice ella, una necesidad de la democracia, ¿no? Esa no olvidar las humanidades como fundamentos de un conjunto amplio de saberes. La otra parte de la intervención de Germán, la que formuló oralmente, se refería a las muchas formas de prácticas poco democráticas, digamos, en la vida de nuestras instituciones universitarias. En efecto, habló de poderes, habló de trabas, Germán. Me parece que tenemos mucho camino para recorrer todavía en el sentido de una mayor democratización de nuestras prácticas universitarias. Admitamos que allí estamos mucho mejor que en otras instituciones del Estado, puesto que tenemos en efecto normas, formas de funcionamiento, formas de autogobierno que nos permiten avanzar en esa democratización. La universidad es en eso una rara institución del Estado. Es una institución del Estado al mismo tiempo autónoma, es decir, es una institución del Estado que se da a sí misma sus propias normas, que se gobierna a sí misma, que puede cambiar y cambia todo el tiempo las propias normas con las que se gobierna. Venimos en mi universidad, en la universidad donde yo trabajo, de
una reforma del estatuto, y eso es una cosa que ocurre todo el tiempo en el sistema universitario, que da lugar a interesantísimas discusiones acerca de cuáles son las proporciones más interesantes en las que los distintos claustros deben intervenir en los órganos de gobierno, de cuáles son los mecanismos de participación de los actores de la comunidad universitaria en los procesos de toma de decisiones. Después vuelvo sobre esto en relación con la última pregunta, la que hacía Giuliano. Había una tercera cuestión, que es la que planteó Eloy, respecto al modo en que en efecto la universidad pública, su mismo sentido, su misma utilidad o no utilidad, su misma pertenencia, aparece siempre invariablemente en debate en los periodos preelectorales. Yo creo que tenemos que estar bien pertrechados para esos debates, no siempre lo estamos, tiende a ganar el sentido común general, un pensamiento muy berreta sobre la universidad que vendría a decir más o menos lo siguiente: no es justo que un sistema universitario sostenido con los impuestos que paga todo el mundo y que en este país son mayormente regresivos, es decir, no es justo que los pobres les paguen a través de sus impuestos, sobre todo a los hijos de las clases medias y altas, que son los que aprovechan más la universidad, ¿no? Eso, dicho de muchos modos, ese argumento perfectamente hipócrita, levantado por los mismos tipos que después, cada vez que gobiernan, sacan los impuestos al champán, sacan los impuestos a los autos de alta gama, pero que cuando escriben sus editoriales en el Diario de la Nación parecen preocuparse auténticamente por qué barbaridad que tengamos un sistema impositivo regresivo y una universidad que sirve a las clases medias y altas. Ese argumento es horrible, está mal y hay que combatirlo, entre otras cosas, con datos y con números. En primer lugar, no está dicho en ningún lugar que el sistema impositivo argentino deba ser regresivo. Hay que volverlo progresivo, es fácil. Para eso hay que decirle a esos señores que escriben en el Diario de la Nación que estaría bueno que los gobiernos a los que apoya el Diario de la Nación, cuando gobiernan, no le saquen los impuestos a los ricos, sino que les pongan más. Tenemos que tener, por supuesto, un sistema tributario mucho más progresivo que el que tenemos, para que sean los ricos los que sostengan no solamente el gasto de tener escuelas, el gasto de tener universidades, sino el gasto de tener hospitales, de tener rutas y de tener un país funcionando. Es una barbaridad que el sistema impositivo argentino sea todo lo regresivo que es y se vuelva cada vez más regresivo en cada ocasión en que gobierna la derecha, ¿no? Y no está dicho en ningún lugar que la universidad deba servir a los hijos de los sectores medios, altos y altos. Tenemos la obligación de que sirva a los hijos de los sectores medios y de las clases bajas también. Y la verdad de la milanesa es que podríamos mostrar muchos datos del modo en que lo ha hecho en efecto cuando hubo políticas públicas para ello. Lo que hace la derecha es, cada vez que agarra el gobierno del país, desmantelar esas políticas públicas y después darse las vestiduras diciendo qué barbaridad que los pobres le paguen la educación a los ricos. Pero la verdad es que cuando hubo políticas públicas para sostener los estudios de los hijos de los sectores populares en la universidad, estos pudieron en efecto sostenerse en números muy interesantes. No quiero aburrirlos porque además ya es tarde y tenemos medio que terminar, pero si uno mira los avances en los índices de graduación en las universidades públicas argentinas entre el año 2000 y el año 2015, para decir 2 años redondos, ¿no?, que nos permiten medir evoluciones de lustros enteros en estos 3 lustros que estuvieron tan marcados por la intensidad de las políticas universitarias que se desarrollaron. Es muy interesante ver cómo gracias a una cantidad de políticas públicas, el Conectar Igualdad, el Progresar, las becas de todos los colores y pelajes, la creación de universidades en las zonas habitadas por familias más desfavorecidas, etc. Durante esos 15 años, los índices de graduación en la universidad pública argentina crecieron significativamente en todos los niveles económicos sociales, pero lo hicieron además mucho más en los niveles económicos sociales más bajos que en los más altos. Quiero decir, no solo gracias al despliegue de políticas públicas activas y a la inversión del dinero que supone sostener esas políticas públicas, en todas las universidades mejoraron los índices de graduación en la Argentina, sino que además lo hicieron mucho más entre los pibes y pibas más pobres,
entre los más ricos. Es decir, haciendo política pública, poniendo plata en lugar de desmantelando política pública y sacando plata para hacer otras cosas, se puede garantizar efectivamente una democratización real de nuestro sistema universitario. Algo se hizo, menos que lo que habríamos querido, menos que lo que yo habría querido, menos que lo que creo que podemos y debemos hacer, pero algo se había hecho antes que la derecha gobernara brutalmente durante 4 años para desmantelar todo eso del modo en que lo hizo. Es absolutamente indispensable que podamos seguir sosteniendo políticas de democratización de la universidad en la Argentina, y para eso, entre otras cosas, es absolutamente indispensable que la derecha antipopular y antidemocrática que tenemos en este país no vuelva a gobernar este país, porque va a ser desastre. De manera que esa parece ser un imperativo más o menos urgente de la hora. Y finalmente trato de responderle a Giuliano. Creo que en efecto, Giuliano, uno puede mirar esta historia que hemos contado como una historia de una democratización progresiva y creciente de nuestra vida universitaria y de nuestras representaciones sobre la universidad. Y vos preguntabas, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo seguimos? Propondría lo siguiente, porque nada, en realidad, respondiendo a tu pregunta, debería empezar la próxima charla, que debería ocupar las próximas 5 o 6 horas, porque estás planteando la gran pregunta sobre la que habría que conversar. Pero yo diría lo siguiente, desde el punto de vista más conceptual, que me parece que es donde situaste vos tu preocupación, yo diría que el próximo paso quizás sea dejar de pensar el derecho a la educación superior solamente como un derecho individual de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los pibes y las pibas que tocan a la puerta de nuestras universidades en busca de un destino profesional, de un destino académico, de un destino universitario, para empezar a pensar al pueblo en su conjunto, pero no en abstracto, como una entelequia, al pueblo entendido, entre otras cosas, como las organizaciones sociales de los territorios de las universidades o facultades, en el caso de ustedes, donde desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Al pueblo entendido como los gobiernos locales, provinciales, nacionales, democráticamente elegidos, que con toda justicia reclaman a la universidad sus saberes, y las universidades tienen que estar allí para, en efecto, mejorar las políticas públicas, mejorar su implementación, mejorar su evaluación. Con todos los problemas y dolores de cabeza que nos causó, la pandemia nos deja sobre eso una enseñanza. Yo creo que podemos estar muy orgullosos de lo que ha hecho la Universidad Pública Argentina durante los 2 años más intensos, digamos, de la pandemia, en términos de acercar efectivamente sus saberes, ¿no?, a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, al gobierno nacional. Pusimos nuestros equipos de investigación a pensar efectivamente las políticas públicas, a evaluarlas mejor, a implementarlas mejor. Me parece que si tuviera que decirlo rápido, yo diría eso, yo diría desplazarnos de una idea individualista liberal, digámoslo así rápido, según la cual los sujetos del derecho a la educación superior son los pibes y las pibas que tocan a las puertas de nuestras universidades y a quienes tenemos que recibir, a quienes tenemos que enseñarles, a quienes tenemos que graduar en mejores porcentajes y en tiempos más razonables que los que lo hacemos. Ahí hay mucho para seguir mejorando, pero además tenemos que pensar que el sujeto de la educación superior es el pueblo argentino en su conjunto, que garpa sus impuestos y que no puede ser, que no hay derecho a que no reciba los beneficios de lo que nosotros hacemos en nuestras universidades. Ese pueblo tiene que recibir de nuestras universidades los mejores profesionales que ese pueblo necesita para su desarrollo, para su realización, para su felicidad, y tiene que recibir de sus universidades los conocimientos que las universidades producen y que muchas veces no llegan a ese pueblo, a sus organizaciones, a sus discusiones, porque estamos demasiado ocupados haciéndonos ridiculum vitae y publicando los conocimientos que producimos en inglés, porque da más puntos en nuestra loca carrera hacia la nada, en revistas referateadas tipo no sé qué pelotudez, ¿no?, en lugar de pensar efectivamente cómo acercamos los conocimientos que producimos a las discusiones de una opinión pública movilizada, crítica, informada, democrática. Me parece que ahí hay una responsabilidad de nuestras universidades y tenemos mucho que hacer para estar a la altura de ella.
¿no? Bueno, eso diría rapidito sobre las 4 o 5 cuestiones que aparecieron en la conversación. Bueno, gracias Eduardo, nos extendimos un poco más, pero bueno, siempre en estos encuentros queda esa como el puntapié para más encuentros. Agradecerte, como dije al principio, siempre la predisposición para poder charlar y discutir lo que a mucha gente le interesa, que es que no solamente la historia, sino lo que se viene de la universidad. Y gracias bueno, principalmente a la Federación, a Juliano, a Joaquín, por plantear esta idea tan necesaria para el estudiantado, no solamente de la UTN, sino de toda la universidad, y también a quienes se sumaron a la charla. Sé que quedan algunas preguntas por responder, pero bueno, ya no estaríamos extendiendo mucho. Así que nada, buen día para todos y para todas, y nos encontramos en el próximo encuentro. Gracias, gente. Un placer. Suerte.